Bueno, entonces en la segunda ya es una fibra, o sea, ¿qué significa? Que se va compactando más el ADN, que se está volviendo más fuerte. Entonces, eso sucede, esto mismo empieza a suceder con todos los 2 metros del ADN, ¿sí? Vamos a pasar a la tercera fase. Entonces, ya en la tercera fase aparece un dominio de forma de bucle. Digamos que ya está formado todo, que ya se formó toda la cadena del ADN, que ya se enrolló, que ya utilizó sus histonas como base para que sucediera todo esto. Entonces, ellos lo que sucede es que se empieza a acomodar de esta forma, digamos que el dominio de bucle viene siendo como un andamio y lo que hace es formarse de esta forma, de esta manera, todo lo que sucedió aquí. Entonces, ella se va formando así para terminarse de organizar y quedar aún más compacto para que ya luego pueda caber en este cromosoma. Yo por eso el cromosoma lo rayé así, ¿sí ven? Entonces él se acomoda de esta forma y así queda bien empaquetado. Bueno chicos, después de haberles explicado brevemente cómo sucede el empaquetamiento, yo al principio empecé diciendo que en las histonas y en todo eso sucedía algo llamado epigenética, que son las marcas químicas que se añaden al material genético y permiten su correcta actividad. ¿Cómo así? También yo les nombré acerca de unas enzimas con las que íbamos a hacer unos ejercicios y son las siguientes. Entonces, también ya les había dicho que las histonas tienen carga positiva, ¿verdad? A estas se le agregan unos flagelitos o colitas. Voy a quitar esta enzima H1 de aquí un momentico. Entonces aquí se le agregan unas colitas, unos flagelos que tienen más carga positiva, lisina, arginina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay marcas genéticas que se añaden al material genético y permiten una correcta actividad. Entonces, yo voy a tomar como ejemplo la lisina. Sí, entonces digamos que la lisina es un aminoácido esencial en el cuerpo, componente de proteínas sintetizadas con carga positiva que ayudan a formar colágeno, proteínas, es un componente básico de los huesos, de los tendones, cartílago, piel. También intervienen otros aminoácidos como síntesis de cartinina. Entonces, ¿qué pasa? Ya vieron la importancia nomás de esta sola enzima. Si esta enzima está ausente en alguna de estas histonas, ya empieza a haber un mal proceso en todo lo demás. Y cuando vaya a haber una división, una división de este cromosomas, cuando vaya a haber una división, pues entonces ya empiezan a haber alteraciones y así sucesivamente en las células, lo que posteriormente ocasiona cáncer. Hay muchos tipos de enzimas que influyen mucho en estas histonas y alguna ausencia de estas enzimas o mal funcionamiento, pues hará que se desencadene muchos tipos de cáncer. Es de ahí y por eso es que es importante el metabolismo. Generalmente el metabolismo está relacionado con todo lo que tiene que ver en química. Ya sabemos que las enzimas son receptoras, son transportadoras, son señalizadoras, generalmente de macromoléculas. Entonces ellas, dependiendo de su alimentación y su metabolismo, empiezan a funcionar. Sobre estos procesos tenemos, como ya les había explicado, que las histonas son muy modificables, son muy sensibles a modificaciones. Ellas tienen procesos de metilación, de acetilación, de desacetilación. Entonces ya les había explicado que esta era una enzima llamada lisina. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ya luego llega una histona acetiltransferasa, es esta, que llega también aquí o se adhiere al flagelo, a la enzima, a la lisina, que lo que va a hacer es que acetila residuos conservados de la lisina en las histonas. Entonces ahí empieza a cumplir una función. Luego llega una histona de acetilasa, que esta enzima ella está implicada en la eliminación de los grupos acetilo. Entonces si ya vemos que hay una enzima y la otra ayuda a que esta enzima funcione bien y esta otra elimina los residuos que dejó esa enzima lisina, la primera. Entonces, de esta forma hay un buen funcionamiento de todo este proceso y si el cuerpo funciona adecuadamente, pues entonces no van a haber dificultades.
Pero el problema va a estar si una enzima de estas comienza a faltar, a fallar o está ausente. ¿Qué pasa? Pues sencillamente, como el cuerpo es tan especial, tan importante, tan ingenioso, tan correcto, tan perfecto, entonces si hay alguna necesidad de una de estas enzimas, o bien el cuerpo empieza a pedirle a las otras enzimas que funcionen con sobrecarga, intentando tapar la ausencia de esa otra enzima, o simplemente ya hay ausencia de lo que requiere esta enzima como tal, como ya les explicaba de la enzima, la lisina, que es un aminoácido súper especial porque forma colágeno, proteína, componentes básicos de los huesos, tendones. Entonces, si empieza a haber ausencia de esto, pues empiezan ya a haber malformaciones, a lo que lleva el cáncer. Entonces, con todo esto quería explicarles que esta es la importancia de todo este tema, chicos. Sobre todo porque ya sabemos que el ADN es el que carga nuestro material genético, es lo que nos forma, lo que forma todo tipo de células, es el ADN como tal, y que para que haya un empaquetamiento correcto, haya los cromosomas y asimismo se evolucione o se divida en el resto de células, pues tiene que haber un buen empaquetamiento. Si llega a haber más empaquetamiento en una cromatina que en la otra, pues entonces también va a generar inconvenientes. Con todo esto era lo que les quería explicar, muchachos. Espero haya servido.